Ya, seguimos con más, 6:30 en este momento. Nos mantenemos en los 19 grados. Ya está con nosotros en primera persona Vero Rocha. ¿Cómo estás, Vero? Hola, David, muy buenas tardes. Sí, con algo de lluvia, pero creo que ya se paró. Sí, medio loco el clima porque estaba el sol en una parte y en otra parte estaba la lluvia, pero muy bien. Muy raro. Sí. Oye, en mayo del 2022, si no mal recuerdo, Es se correcto. suspendieron las corridas de toros en la Plaza de México, la Plaza México. Probablemente uno de los escenarios más importantes en el mundo. En la tauromaquia. Están las ventas de Madrid, está la maestranza en Sevilla, pero uno de los más icónicos también, podría decir que el top 3, ¿no? Puede ser la Plaza de Toros México. Regresan la fiesta brava, ¿no? Fíjate que el día de hoy, ahí por de media mañana, mediodía, se dio a conocer esta noticia, esta gran noticia para los aficionados de la tauromaquia que se apostaron en la puerta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, toreros, empresarios y la afición taurina, que al grito de libertad, libertad, estaban esperando pues esta noticia que tanto estaban esperando, y a final de cuentas, por unanimidad, los integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación avalan este proyecto de la ministra Yasmín Esquivel y levantan este amparo que estaba impidiendo las corridas de toros en la Ciudad de México, específicamente en la Plaza de Toros. Y bueno, desde ese momento hasta en estos instantes todavía está emergiendo estas reacciones, ¿no?, polarizadas, porque quien puso el amparo justamente es un movimiento importante de los derechos de los animales, en donde aseguran que, pues más allá de arte, ¿no?, y de espectáculo, o un espectáculo cruel, pues tendría que ser considerado los toros, y todavía están pues incrédulos de que se haya dado este paso. Algunos consideran, defensores de la tauromaquia, ¿no?, que con esto se garantiza libertad, la libre determinación, la cultura, por ahí, como dices, muchos lo denominan como arte, y pues también la libre expresión, porque así lo llaman ellos, es una especie de expresión de cultura. Pero pues, la realidad es que sí es cruel, ¿no? O sea, la realidad es que sí hay un toque de crueldad, un toque de mucha sangre, ¿no? De maltrato, de abuso, y es medio extraño, ¿no, Vero? Que, un ejemplo, la comarca lagunera. Cruzas el charco, es decir, en Torreón, y prohibidísimo, ¿no? Incluso el maltrato animal es tipificado como un delito. Uh-huh. Y brincas, ¿no?, hacia Gómez Palacio, en la parte de Durango, y allá puedes hacer lo que quieras con los animales, peleas de gallos. Incluso se fueron los amantes de la fiesta brava, se fueron y se han ido durante los últimos meses a Lerdo, porque justamente Coahuila es todavía uno de los 5 estados en donde está prohibida la corrida de toros. Es Coahuila, es Guerrero, Quintana Roo, Sinaloa, y el día de ayer, Guadalajara. ¿No es contradictorio que o sea, cómo podemos vivir en un mismo país donde nada más por echarnos 100 metros para acá, exacto, estoy cometiendo un delito, exacto, pero si me cruzo 100 metros para acá resulta que estoy en lo legal? Tú te has de acordar porque cuando se suscitó esa situación aquí en Coahuila se hablaba no tanto, o se aseguraba, político, ¿no? Exacto, que se aseguraba que no era realmente una protección animal, sino más bien era como un ajuste de cuentas político, y que pues se fraguó. Contra Armando Guadiana, según contra entiendo. Un gran ganadero de aquí, de Coahuila. Justamente esa es una lectura importante que se le da a la sentencia, en donde se dice que pues no es un fallo a nivel federal, sino que todavía los gobiernos estatales y locales pueden hacer uso de sus reglamentos para poder prohibir, mantener la prohibición o dejar las corridas de toros en cada una de las jurisdicciones, de tal manera que habría que, por ejemplo, para pensar que en Coahuila regresen las corridas de toros, habría que promoverse un amparo específicamente para Coahuila, es un ejemplo, para que aquí desaparezca esta prohibición. Porque como lo has dicho, tenemos aquí a unos metros, ¿verdad?, donde cambia la entidad y en donde es otra realidad. Y tan es otra realidad que, mira,
yo crucé la reflexión el día de hoy en torno a esta situación en dos cosas. La primera, que brinca y choca con este decálogo de bienestar animal que el 23 de octubre la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana de Federal, Rosa Isela, presentó un decálogo en la mañanera justamente para protección animal. Son 10 puntos. Y uno de ellos es hacer foros para poder hablar de lo que es el maltrato animal. Y uno muy importante que me quedé pensando es, no sé si solamente compete para las plazas en donde hay corrida de toros o qué va a pasar, porque exhorta a que los infantes no presencien este tipo de espectáculos. Dices tú, bueno, entonces no van a ir a las corridas de toro. Es decir, esta acción federal como que choca con la situación en donde se levanta este amparo en la Ciudad de México, justamente para poder contrarrestar y regular el maltrato animal. Pero hay una tercera lectura que justamente es esto que tú estás diciendo, en donde se habla mucho de determinar qué es maltrato animal y poder saber si la tauromaquia es o no un maltrato animal, pero nadie le ha dado la importancia de la responsabilidad moral, administrativa, jurídica y penal de los propietarios de las mascotas, por ejemplo. Y no lo escucho de parte ni de las autoridades ni de los activistas, porque, por ejemplo, hace poco nos dimos cuenta de la triste noticia que sucedió en Gómez Palacio, en donde una niña de 2 años muere por un ataque de un pitbull. Y las lamentables declaraciones del director de salud de Gómez Palacio es que no podían hacer nada o podían hacer poco porque la niña fue la que entró a la casa. Entonces me parece que el tema de esta protección de los animales, del bienestar de los animales, debe ser muchísimo más amplia, de tal manera que tendríamos que meternos a este tema de sí lo tengo, pero el dueño también tendría que tener una gama de responsabilidades amplia. Y te voy a sumar otra cosa, el tema de la riqueza que se está presentando en Gómez Palacio, justamente con este tema de la garrapata, por ejemplo, en los perros, ¿no? Es decir, este tema de los derechos, porque ahora se habla de los derechos de los animales, tendría que ser mucho más amplio, y creo que estratégicamente y mediáticamente se ha cortado solamente en el tema de los toros, pero tendría que emplearse porque en nuestra cotidianidad y en nuestra comunidad hay muchas otras situaciones que nos ponen en jaque y que perturban nuestros días, como por ejemplo esta situación de la niña, que en menos de 15 días se repite una situación similar en una niña de 12 años que la atacan. Entonces, yo creo que sería importante poder ampliar el debate para así, por supuesto, como decías, poder valorar qué espectáculos están dentro de este bienestar animal, a qué nos referimos con maltrato animal, pero también los dueños hacerse responsables de lo que hacen sus mascotas, y luego que no te venga a decir la autoridad o el dueño y decirle, bueno, pues es que tú te le quedaste viendo feo, ¿no? Sí, y es que en este tema coincido contigo, esto va más allá de una sola prohibición o una sola ley o una sola regla, porque es mucho más complejo. Mira, pasó con la prohibición de los animales en los circos, que promovía mucho el Partido Verde. Insistió, lo logró, y cuando lo hizo, lo bombardeó por todos los medios de comunicación de logramos hacer tal. Y luego, después veíamos a los animales abandonados. Nunca se pusieron a pensar los legisladores o los del Partido Verde que promovían mucho esta prohibición. Nunca pensaron en, bueno, ¿y qué va a pasar con los animales? Claro. Después de que ya no les dejemos a los cirqueros, que no sean negocio, que dejen de ser negocio? Los abandonaron, se murieron de hambre. Al final nunca tomamos en cuenta que iba más allá de una prohibición. Ahora, esto de los toros tiene que ver también con el clasismo. ¿Por qué me parece que todavía se ha frenado la prohibición a nivel federal o absoluta en todos los estados? Porque esto tiene que ver también con la clase social a la que pertenece el espectáculo. Porque pues no es un secreto a voces que es de la clase alta, ¿me Claro. explico? El boleto es caro, evidentemente el torear no es para cualquiera. O sea, un torero incluso
tiene que pagar por muchas veces 20, Para que 20 lo 40 mil promuevan, pesos, claro. es lo que te cuesta un toro, y en una corrida matas 2 o 3 toros por torero. Entonces es un tema también de la clase alta, que evidentemente son los que les gustan o los que lo promueven, empresarios, ¿no? Gente poderosa, gente política, porque tú ves mucho político justo en las corridas de toros. Entonces, gente influyente. Esto también tiene que ver, me parece que no se ha logrado frenar en absoluto las corridas de toro por la gente a la que le gusta la tauromaquia. Sí, yo pienso que ese es un aspecto digno a considerar, y yo creo que habría otro más, y para poderlo hablar y debatir con pinzas, este tipo de prácticas a las que estábamos acostumbrados en otros momentos de nuestra época y de nuestra vida. Es decir, lo que hace 20 años, 30 años era algo normal y natural. Hoy sabemos que no lo es, y hablamos de un montón de prácticas que hoy sabemos que aquello que me ocurrió con fulanito o sutanita es acoso. Y aquello que me ocurrió en la escuela se llama bullying. Y aquello que me ocurrió, sí, es decir, las connotaciones de lo que nos sucede, de acuerdo a la época que vivimos, tiene que ver justo con esta evolución de lo que hoy concibo como un trato respetuoso y a lo que no era hace 20 años. De tal manera que esta práctica, y lo digo con mucho respeto porque no soy partidaria de ninguno de los dos grupos, pero creo que hace 20, 30, 50 años era la tauromaquia, este espectáculo de arte, pero hoy sabemos que eso que están haciendo dentro del ruedo son una serie de actos violentos, agresivos y grotescos. Bueno, es que en épocas anteriores normalizamos mucho la violencia de todo tipo. Exacto. La que comentas hacia las mujeres, la que comentas hacia los incluso animales. los espectáculos de los gladiadores hace claro, miles de años era un espectáculo, y tuvimos que transitar, evolucionar y reflexionar que era un espectáculo, pero en base a agresiones y lamentables acciones con las personas que estaban allá adentro, ¿no? Como dices, si yo le pregunto a mis padres o a mis abuelos cómo los castigaban en el salón, pues eran reglazos, me estiraban la oreja. Exacto. Hoy hazle eso a un niño, porque las reglas cambian. Exacto. Y te vas a meter en una bronca. Y ahorita el matiz es totalmente distinto. ¿Por qué? Porque hemos transitado y porque los paradigmas afortunadamente están cambiando. Creo que va por ahí la lectura del por qué unos están instalados en que evidentemente están viendo un maltrato animal, y porque el otro grupo sigue en su papel de, no, espérate, es arte, es espectáculo, es cultura, y somos unos ignorantes. Es decir, estas dos posturas que me parecen muy genuinas, pero tendríamos que ver el día de hoy en dónde estamos parados y qué necesitamos como sociedad por el bien de todos, por salud mental, ¿no? Pues es que probablemente pues hace 200 años que no existían nada, o no las plataformas de entretenimiento que hoy tenemos, pues era la forma de entretenerse, ¿no? Ver a un cuate meterse con un toro, y era arte en aquel momento. Hoy tenemos otro tipo de arte, hoy hemos evolucionado, y yo estoy como tú, la verdad es que no tomo partido de ninguno de los dos lados, pero sí me parece que hay que evolucionar. Las reglas cambian, lo que ayer podía ser, hoy ya no se puede. Exactamente. Y en todos los temas posibles. Totalmente, porque el matiz de aquel entonces, pues era natural. Es más, ni siquiera nos lo cuestionábamos, porque era algo lógico y algo normal de que la mujer se queda en casa y el hombre tiene que salir, y si no está la cena, pues se tiene que enojar. Incluso el manotazo, ¿no? Sí, en la mesa, y a lo mejor, sí. Entonces esta parte no ni siquiera se cuestionaba. Entonces creo que esa parte es la que necesitamos aperturarnos, debatir, pero un debate amplio de todos los animales, y yo insisto con esta responsabilidad de los dueños, en donde si vas a tener pues animales en casa o fuera de ellos, pues hay que hacerse responsable también. ¿Dónde te encontramos, Vero? Gracias, David. Estamos en YouTube, en Instagram y en X, ahora se llama X, como Verísimo Rocha, y además contenidos en Proyecto Autismo San Roberto en Facebook. Gracias, Vero, como siempre. Gracias, David. Primera persona con Vero Rocha. Vamos al pronóstico del tiempo y regresamos.